Hola, soy Mónica Muñoz, soy musicoterapeuta, psicóloga y músico profesional, cantante, y soy coordinadora del Máster de Musicoterapia de ISEP. Hoy es el Día Europeo de la Música. También tenemos el Día Internacional de la Música, el 22 de noviembre, pero hoy celebramos el Día Europeo porque la música, ya no solamente en Europa, sino que la música a nivel universal la celebramos diariamente, no solamente hoy, porque el ser humano, yo os pregunto, ¿qué sería la vida sin música? No nos imaginamos una vida sin música, ¿verdad? Porque desde que el ser humano es ser humano, la música ha nacido con él, porque el ser humano nace desde la música. El ser humano es innato en la música es universal. Hay muchas citas en torno a esto, pero la música es un lenguaje universal, es un idioma universal y nos conecta a todos los seres humanos por el hecho de ser humanos. Somos personas porque personamos. Y desde ahí el ser humano se ha vinculado siempre desde la música. No existe cultura, no existe civilización en toda la historia de la humanidad y en todas las civilizaciones que han existido en las cuales la música no se haya hecho presente. Y además de todo esto, la música, y por eso hoy también es un día de fiesta y de celebración, la fiesta de la música, porque la música nos acompaña al ser humano en la fiesta, en la celebración. No hay celebración en la cual el ser humano no utilice la música. Y ya no solamente en celebraciones alegres, sino que en celebraciones tristes también la música sirve de acompañamiento, de duelo, de acompañar al ser humano en los momentos más gozosos y en los momentos más tristes. De hecho, hace poco hemos vivido una pandemia mundial y la música ha sido un motor de conexión. Las personas salían a los balcones a compartir su música, las personas salían a los balcones a cantar la música, a conectarse entre ellos, a compartir desde lo sonoro, desde lo que tenemos el ser humano, desde algo intrínseco y muy natural, que es la música. La música nos evita el aislamiento, porque aunque estemos solos, la música nos acompaña. Y la música, ya lo decía Miguel de Cervantes, decía, la música compone los ánimos descompuestos y además alivia los trabajos que nacen del espíritu. Y la música, ya lo decía también Confucio, dice que produce un placer de la naturaleza humana que no se puede expresar de otra manera. La música no nos deja indiferentes porque la música nace con el ser humano. De hecho, cuando nacemos ya tenemos todo un recorrido sonoro. El bebé, antes de nacer, en su vida intrauterina, ha estado en comunicación y en contacto a través de su madre y a través del entorno, a través del sonido. Desde que tenemos 3-4 meses de gestación, lo primero que se nos desarrolla es el oído. Y ese oído que hace escuchar constantemente el ritmo, la cadencia del corazón de la madre, la voz de la madre, los sonidos internos del cuerpo. Entonces estamos conectados desde antes de nacer con el mundo sonoro. ¿Cómo nos relacionamos con un bebé que no habla? Desde lo sonoro, ¿no? Nos relacionamos desde lo sonoro, nos relacionamos desde el hablarle sin palabras, desde el gorgojeo, desde las palabras cantables. Y desde ahí el bebé nos responde y ahí se establece una comunicación. Eso es lo que nosotros utilizamos en musicoterapia, utilizamos la expresión corporo-sonoro-musical del ser para abrir canales de comunicación más allá de la palabra, más allá de lo verbal, porque la música tiene esa capacidad que es poder expresar lo que la palabra no puede expresar. Y todo ser humano tiene una identidad sonora que nos caracteriza. Dicen que podríamos contar nuestra vida solamente a través de la música, a través de las músicas que han formado parte de nuestra historia. Y me atrevo a decir que de antes de aparecer en este mundo, ¿no? Porque ya hay sonidos que nos universalizan al ser humano, el sonido del agua, el sonido de la naturaleza. Todo eso nos lleva a estados emocionales y muy particulares de cada uno. De eso mismo la musicoterapia se trata. Nosotros trabajamos con la identidad sonora del ser, que es única. Hay funciones que son universales, pero hay otras que tienen que ver solamente con cada ser, que es la identidad
corporo sonoro musical de cada persona y tiene que ver con su historia de vida, con su identidad sonora cultural, su identidad sonora grupal, su identidad sonora gestáltica, de cuando estaba dentro del vientre materno, y desde ahí el ser humano pues, se vincula desde lo sonoro. La música ya sabemos que tiene múltiples cualidades y múltiples funciones, desde que crea identidad hasta que nos conecta con los otros. Las máximas aglomeraciones que hay en el mundo son en torno a la música. Las mayores aglomeraciones del mundo son en torno a la música. Desde la musicoterapia lo que utilizamos es la música, y no solamente la música, sino todo lo que son las expresiones corporos, sonoros, musicales del ser, para crear puentes de comunicación, de expresión, para poder conseguir objetivos terapéuticos. Desde la musicoterapia, daos cuenta, desde el origen del hombre ya está utilizando la música, ¿no? Hay una mamá que tiene un bebé que nace, y ¿de qué manera hacemos que ese bebé sienta placer cuando está llorando? Lo primero que hacemos es acunarlo, lo ponemos contra nuestro pecho, contra el lado, normalmente las personas, sean diestras o zurdas, se lo ponen en el lado del corazón, y desde ahí le estamos metiendo una inyección directa al estado placentero, al estado intrauterino. Lo acompañamos con el movimiento, que forma parte también del movimiento de la musicoterapia, y de la voz cantada. Y ahí directamente estamos haciendo un efecto terapéutico en el bebé, ¿no? Pues desde que el ser humano tenemos conocimiento, hay escritos en torno a la música como agente terapéutico. Ya Platón y Aristóteles hablaban de eso. Platón decía que así como la gimnasia es para el cuerpo, la música es para el alma. De hecho, el dios griego, que es Apolo, es el dios mismo de la música y de la medicina. Incluso en la Biblia también, ¿no? Como un libro antiguo, ahí decían que hay muchas maneras en las cuales hablan sobre la música, y hay una cita que dice que David calmaba el espíritu maligno cuando se apoderaba de Saúl a través del arpa. Y como eso, muchísimas cosas. Entonces, los musicoterapeutas de hoy en día tenemos un legado, pero lo que hemos hecho con este legado ha sido usarlo de manera metodológica, de manera sistematizada y basado en la evidencia científica. Entonces, desde ahí empezamos a hacer todo un trabajo de investigación en torno a esto de la música que forma parte del ser humano. Y la musicoterapia utiliza todos estos recursos que tiene la música para poder establecer el vínculo y para poder utilizar los elementos sonoros para que la persona pueda expresarse y pueda descubrir qué es lo que le está ocurriendo. En los ámbitos en los que trabajamos son muchísimos. Daos cuenta que la música acompaña al ser humano desde antes de nacer. Podemos acompañar al ser humano desde antes de nacer con la musicoterapia prenatal, en el vínculo materno-filial y también con la mamá que está para parir, y acompañamos al ser humano en todos sus procesos vitales, incluso a la muerte. La musicoterapia llega cuando ya otros profesionales ya no pueden acompañar a la persona, y es en el proceso de paliativo, en el proceso de acompañar a la muerte, para que la persona pueda irse con algo humano, tan humano como es la música, ¿no? Algo que humaniza. Entonces la musicoterapia está en todos los ámbitos, está en todas las edades. Hay musicoterapeutas trabajando en hospitales desde niños hasta adultos, en especialidades oncología, salud mental, en paliativos, como he dicho, y también en UCI, por ejemplo, haciendo un equipo interdisciplinar junto con el resto de compañeros, ¿no? Porque los musicoterapeutas, la musicoterapia no es una terapia alternativa, sino que es una terapia complementaria, se complementa con el resto de terapeutas y de profesionales y de médicos y de profesores, si hay una escuela, o de logopeda. El musicoterapeuta está ahí para complementar, para crear como un nexo de unión, para buscar desde la posibilidad sonora otra posibilidad de expresión de la persona más allá de la palabra.